Hola queridos estudiantes, hoy tengo un poco la voz tomada, espero que lo disculpen. Eh, las alergias son así. Bien, este audio es para que hablemos un momentito acerca de un aspecto que se trabaja en la Ley de Derecho de Autor, la 11.723 en el caso de la Argentina, que es el caso de la reproducción de una cita. La ley dice claramente que uno puede reproducir hasta 1000 palabras de una obra literaria sin pedir autorización al autor o los derechohabientes. Ahora bien, esta posibilidad tiene limitaciones y la misma ley indica que la fracción de la obra citada debe ser efectivamente una cita, o sea, no puede ser una parte significativa de la obra. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pensemos en algunas obras breves, digamos, donde 1000 palabras es incluso toda la obra. Pensemos en poemas, canciones, aforismos, cuentos breves o cuentos, fragmentos de esos cuentos, donde tal vez no sea todo el cuento, las 1000 palabras, pero por ahí es la mitad del cuento, un tercio del cuento, un 25% de ese cuento. Es una fracción altamente significativa. Eso quiere decir que uno no puede hacer poemarios, antologías, cancioneros, que no puede incorporar en productos como agendas o libros de inspiración, aforismos. Lo hemos visto todo el tiempo en el mercado. Basta ir a una librería, a una biblioteca o incluso a un kiosco de diarios y revistas para encontrarse con productos de este tipo. ¿Y qué pasa si soy un estudioso de la obra de un determinado autor o de la poética de una generación y en mi análisis, en mi libro teórico, necesito, ¿no? Me veo en la necesidad de incorporar un poema para su análisis, una canción para su análisis? ¿No lo puedo hacer? Pero yo ya lo vi eso. Yo ya vi libros incluso donde en el medio de una ficción, como puede ser una novela o una obra de teatro, se reproduce, aparece un poema de otro autor. Bien, vamos caso por caso. Vamos a empezar por el más fácil de todos, que es siempre que ustedes quieran reproducir la letra de una canción o su música o ambas cosas, ¿no? Recuerdan que son, según la ley 11.723, dos obras separadas, la música, la letra. Bueno, lo que sea que quieran reproducir, en cualquier formato que lo quieran reproducir, se dirigen a SADAIC, que es la entidad que reúne a todos los derechohabientes de obras musicales y se tramita ahí mismo el permiso, se paga, está estipulado dependiendo de la cantidad de páginas, si va a ser la única obra, si van a reproducirse muchas obras, etcétera, etcétera. Tomando todos los parámetros se estipula un, un monto por regalías a pagar por cada eh, letra de canción o música que se quiera reproducir, ¿sí?
Digo, es el camino más sencillo porque uno va a una sola oficina y lo resuelve en un acto que dura 10 minutos o 20 entre que uno entra y está en la fila para pagar. ¿Sí? Muy, muy sencillo. Eh, para todo lo demás. Bien. Cuando, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una antología, acá una antología de cuentos, una antología de poemas, una antología de textos, de lo que sea, ¿sí? Pero voy a poner, digamos, obras completas. Eh, puede ser aforismos, digo algo, textos breves, pero que son en sí una obra. Artículos. Yo tengo que contactar a los autores o derechohabientes para pedirles el permiso. Los autores o derechohabientes pueden exigir un pago por eso. Y ahí se abre un espacio de negociación. Puede ser, y por eso pasa en muchas antologías, que uno consideraría tan ideal que tal autor estuviera presente, pero no es posible porque la negociación no lo permite. No, digamos, conozco muchos casos en los cuales lo que se pedía parecía muy oneroso para el tipo de producción que se iba a hacer y bueno, se tuvo que dejar de lado. ¿De acuerdo? Este permiso, que es lo primero que uno debe pedir, para ese permiso el autor o el propietario de los derechos de pronto mira la obra y puede pedir que se le indique quiénes van a ser los otros autores o las otras obras que participan de un mismo libro, si en el caso de una antología, o ver el contexto en el que se va a publicar ese poema. Estoy pensando en esa idea de, bueno, en el medio de una novela uno de los personajes recita un poema de Neruda. Bueno, los derechohabientes de Neruda pueden decir, déjame leer la novela y ver si en ese contexto quiero o no quiero que aparezca la obra de Neruda. Y pueden oponerse. Y el oponerse no... El oponerse no tiene posibilidad de negociación. O sea, si dicen no, dicen no. No es que uno puede apelar a un juez para... No. No, volvemos, estamos hablando de citas, ¿sí? O de reproducción dentro de una obra mayor. Así que cáiganle bien a los derechohabientes, tengan mucho cuidado en ese trato, más vale mimarlos y no se enojen. Están viendo cómo cuidar la obra de ese autor. Y criterios hay muchos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero reproducir, como decíamos en el último caso que les había comentado antes, bueno, soy un investigador en literatura, en historia, lo que sea, en psicología, quiero reproducir un poema, quiero reproducir un pedacito de un cuento, pero más de 1000 palabras, digamos, o una fracción, claro, considerable de un cuento, cualquiera sea la extensión de lo que yo quiero reproducir. ¿Puedo hacerlo? Bien, pidan permiso.
el permiso se debe pedir igual. Y ahí lo que sí se hace es, en el mismo momento que se contacta al propietario de derechos, se le envía el, el estudio académico, el capítulo, el artículo, para que vean en qué contexto, porque en realidad están favoreciendo, bueno, siempre que se hable en buenos términos, la difusión de la obra, están poniendo en valor al autor. Así que, en general, siempre que sea para usos académicos, en principio no, no se pagan regalías. Se entiende que se está trabajando por difusión de la obra y justamente la puesta en valor, como decía recién. Ahora bien, recuerdo un caso donde yo exigí pago de regalías. La persona que me contactaba decía que era, bueno, era de una universidad muy prestigiosa, inglesa, eh, y estaban en la edición de un libro. Era un libro de un autor, un ensayista sobre la obra latinoamericana, de autoras latinoamericanas, eh, sobre este, víctimas de la dictadura, de las dictaduras, de la represión estatal, etcétera, y me pedían, solicitaban, ellos querían reproducir 5 capítulos de un libro que tiene mi editorial de la autora Alicia Parnoy. 5 capítulos es muchísimo, aunque sea una fracción de la obra, es una, y digo, y tienes una obra que tiene alrededor de 20 capítulos, es absolutamente significativo. No quise frenar que tuviera difusión, entendía que la autora además deseaba esto, deseaba que se publicara, pero lo mínimo que había que hacer era eh, pedir un pago por eso. Un pago que no fuese gigante, se entendía que, pero que tuviera alguna consideración con lo que se iba a reproducir. Yo ahí solicité que me dijeran la cantidad de páginas finales del libro, la incidencia entonces de estos capítulos dentro de ese libro final, el precio de venta al público que iba a tener el libro, e hice un cálculo y la tirada que iba a tener ese nuevo título, y hice un cálculo de cuánto correspondería por derecho de autor y solicité, creo que tuve en cuenta en ese momento, digamos, hacerle una oferta que fuera un poquito menos de lo que, pensando que era así de circulación académica, pero mi oferta como propietaria como gestora de derechos de la obra en castellano de esta autora, eh, fue solicitar un pago. O sea, ni la universidad inglesa le faltaban medios, y por otra parte había que, justamente, si se iba a poner en valor, yo debía exigir que se tomara en cuenta el valor de esa obra. Bueno, esto es lo que quería contarles y quería reflexionar con ustedes acerca de las citas.